Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos sus hijos e hijas alrededor del mundo. Muchas gracias, mis amados hermanos, por abrir este video. Gracias por escuchar este mensaje con un corazón abierto. Gracias por orar por nosotros y gracias por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Primera lección del primer trimestre del año 2020. De leer a entender. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque en este momento nos permites estudiar tu santa palabra. Rogamos tu bendición y tu dirección. Sé tú nuestro Maestro y ayúdanos por tu gracia a entender tu mensaje y a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 28 de diciembre. Para memorizar. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Damos inicio a un nuevo año. Las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de nosotros. Sea su Santo Espíritu guiándonos en el estudio de este trimestre, titulado Daniel. Al estudiar este libro, no solamente vamos a aprender más de la Biblia, sino que con seguridad estas lecciones, por la gracia del Señor, van a afirmar nuestra fe, puesto que el libro de Daniel describe profecías y tenemos la fortuna de vivir en un tiempo en el que podemos mirar atrás y ahora y ver muchas profecías cumplidas. Daniel nos revela una secuencia de imperios o reinos, los cuales podemos corroborar a través de la historia. Estos han ocurrido exactamente a lo descrito por Daniel hasta llegar al reino actual, el romano, simbolizado por los pies y los dedos de la estatua, los cuales están formados por hierro y barro, lo que representa las naciones europeas que buscan aliarse. Dice la palabra del Señor: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, versos 34 al 35. Cuando vemos el fiel cumplimiento de los reinos anteriores, sentimos total confianza en que el reino de Dios está cerca, está por venir. El reino eterno del Señor es una realidad ineludible. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus raíces en el libro de Daniel y Apocalipsis, y en el libro de Daniel se encuentra un versículo que respalda nuestra fe. Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Para este estudio tendremos en cuenta un bosquejo como guía, tomando en cuenta las siguientes ideas en líneas generales. Como en toda la Biblia, en el libro de Daniel, Cristo es el centro. Es un libro organizado, una verdadera obra literaria que nos permite comprender el principal enfoque, que es Cristo Jesús en las profecías. Debemos tener presente que existen profecías clásicas y profecías apocalípticas. Conocer y entender la diferencia entre ellas nos ayudará a distinguir entre las profecías de Daniel y las de otros profetas. Las profecías aquí descritas abarcan largos periodos de tiempo, usando el principio día por año. Y por último, tengamos presente que este libro no es solo profético, sino que nos deja muchas enseñanzas aplicables actualmente en nuestra vida personal. El espíritu de profecía nos dice:
La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, página 113. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos aspectos con relación al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descriptos, para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Testimonios para los ministros, página 112. Lección para el día domingo, 29 de diciembre. Cristo, el centro de Daniel. El Señor Jesucristo es el centro de todas las Escrituras. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lucas 24, 25 al 27. El libro de Daniel no es la excepción. Iremos viendo cómo cada capítulo señala a Cristo. En el capítulo 1 podemos ver semejanzas entre la historia de Daniel y la historia del Señor Jesucristo en esta tierra, ambos con la sabiduría del cielo para enfrentar desafíos. El Señor Jesús los enfrentó junto a sus discípulos, Daniel junto a sus compañeros en Babilonia. En Daniel, en el capítulo 2, encontramos el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que Dios le revela a Daniel, y éste a su vez al rey, la cual describe los reinos, siendo el último reino el de Cristo, el cual no tendrá fin. Seguidamente, en el capítulo 3, vemos el amor de Cristo acompañando a los tres jóvenes fieles en el horno de fuego. Asimismo, el Señor Jesucristo está a nuestro lado cuando atravesamos el fuego de las pruebas. El capítulo 4 relata cómo Dios aisló a Nabucodonosor del reino para darle una lección y que reconociera que el cielo gobierna, siendo el Señor Jesucristo quien recibe ese dominio. Con gozo damos gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 13. En el capítulo 5 vemos el destronamiento de Belsasar y la caída de Babilonia. Esto es un símbolo de la victoria de Cristo sobre el diablo. En el 6º capítulo vemos una gran maquinación contra Daniel, con el propósito de causarle daño, al igual como lo hicieron con el Señor Jesús los sacerdotes y los líderes del pueblo, acusándole falsamente. En el capítulo 7, la visión de las 4 bestias refleja al Señor Jesucristo como quien recibe su trono y gobierna por la eternidad, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno,
y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Capítulo 8. Aquí vemos en el santuario celestial al Señor Jesucristo como sacerdote. El capítulo 9 de Daniel enseña a Cristo como esa víctima sacrificada para el cumplimiento del pacto. Y los capítulos finales, desde el 10 hasta el 12, nos muestran al Señor Jesucristo como el comandante, el principal príncipe, luchando contra las fuerzas del mal y rescatando a su pueblo. Así como Cristo es el centro del libro de Daniel, ha de ser el centro de nuestra vida para llegar a ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Juan 17:21. Podemos comenzar por separar todo aquello que forma nuestra vida y luego establecer un orden de prioridades con el Señor y Salvador como nuestro centro. Primero debemos ubicar las cosas que hacen posible crear lazos estrechos con nuestro Creador, como lo son la oración y el estudio de las Escrituras. Una vez que apartamos el tiempo y los medios suficientes para estos asuntos que centrarán nuestra vida en Cristo, podemos comenzar a agregar otras responsabilidades y asuntos de valor, como la formación académica, las responsabilidades familiares y las ocupaciones personales. De este modo, lo esencial no será desplazado de nuestra vida por aquello que no es malo, pero que es secundario, y las cosas de menos valor tendrán menor prioridad o desaparecerán por completo. Esto nos dice el espíritu de profecía, pero hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Lección para el día lunes, 30 de diciembre. La estructura de Daniel. La Biblia muchas veces usa la repetición como un método eficaz de aprendizaje. Lo vemos en Génesis capítulo 41, 1 al 7, cuando Dios da a Faraón un sueño de 7 vacas flacas que devoran 7 vacas gordas. Luego 7 espigas delgadas devoran 7 espigas de grano sano. Los 2 sueños significaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez que vendrían sobre el pueblo de Dios. En el libro de Daniel observamos acontecimientos similares en los sueños del rey y de Daniel, de los 4 reinos, la liberación de Daniel del foso de los leones y la liberación de los jóvenes en el horno. Se presenta un juicio sobre Nabucodonosor, a quien se le destrona temporalmente, y también un juicio sobre su hijo Belsasar, a quien no solo se le quitará el reino de manera definitiva, sino que le es quitada la vida misma. Estos últimos actos nos hablan de la soberanía de Dios. Cuando usamos la expresión soberano, comunica la suprema autoridad de Dios. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único creador y único gobernante del universo. No puede existir otro, porque Él es el primero y el último, el Alfa y la Omega. Antes de que todo fuera, Él ya era. El Padre eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder. Es un poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente.
En su palabra, Jehová declara: porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 al 10. El rey Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y exclamó: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Daniel 4, 34 al 35. También se presentan 4 ciclos proféticos relacionados a los 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los cuales se extienden desde el tiempo del profeta Daniel hasta nuestros días, lo cual debe llevarnos a la reflexión y hacer nuestro el sentir del apóstol Pedro, cuando exclamó: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 11 al 13. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Testimonios para los ministros, página 114. Lección para el día martes, 31 de diciembre. Profecías apocalípticas en Daniel. Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. Tenemos 2 tipos de profecías: las clásicas y las apocalípticas. Saber diferenciarlas será de ayuda para la comprensión del estudio. Por ello es necesario conocer lo que las caracteriza. Por ejemplo, en la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Dios. En ocasiones incluye visiones. Además tiene una cantidad de simbolismos relacionados a la vida real, y el cumplimiento de estas profecías va a depender de la respuesta humana. Un ejemplo de la profecía clásica es la historia de Jonás, donde Dios le habla directamente al profeta. Los hechos se desarrollan en un escenario de la vida real, y finalmente el pueblo toma la decisión de volverse a Dios en arrepentimiento, lo que hace que Dios, en su infinita misericordia, desista de su destrucción. Las profecías de Daniel pertenecen a las profecías apocalípticas, en las cuales Dios se vale de sueños y visiones para transmitir el mensaje a los profetas. Utiliza símbolos e imágenes. Y por último, estas profecías apocalípticas son soberanas e incondicionales. Esto quiere decir que estas profecías se cumplen sin tener en cuenta las decisiones que pueda tomar el hombre. Por ejemplo, la profecía de los 4 imperios se ha cumplido y tendrá su total cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Sea que los hombres nos preparemos para la segunda venida, o sea que permanezcamos durmiendo en nuestra vida espiritual, esta profecía se va a cumplir. Las profecías apocalípticas se cumplen, con nosotros o sin nosotros. Esto nos dice el espíritu de profecía. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo,
Las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días, y él dice: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Testimonios para los ministros, página 116. Es de gran ayuda conocer las distintas maneras proféticas que Dios usa para revelarnos la verdad. Así podemos apreciar la belleza y la complejidad literaria que encierra la Biblia. Al tener este conocimiento podemos comprender e interpretar de manera eficaz lo que Dios quiere revelarnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Lección para el día miércoles, 1 de enero. La escala de tiempos de Dios. Es importante aclarar ciertos términos. Por ejemplo, el preterismo mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o tiempos finales se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. En otras palabras, el preterismo afirma que las profecías ya se cumplieron. En cambio, el historicismo, que es la escuela de interpretación a la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está suscrita, sostiene que la revelación va desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. Cabe destacar que nuestra hermana Elena de White y los primeros adventistas interpretaron las profecías de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. La Iglesia Adventista hace bien en mantener esta manera de interpretar las profecías. Es de gran importancia tener presente que el tiempo profético se mide según el principio día por año, y la Biblia así lo respalda, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 13:34. Yo he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 12, verso 6 nos dice: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí se revela que el papado ejercía el control sobre el mundo cristiano. Los registros históricos revelan que el poder papal dominó el mundo, no durante 1260 días literales, sino durante 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Esta profecía tiene sentido solamente cuando la interpretamos siguiendo el principio día por año. La hermana Elena de White nos dice: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Mateo 1:15. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. En la profecía, un día representa un año,
Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. El deseado de todas las gentes, página 199 y página 200. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el período de 2300 días proféticos o años literales se extendería más allá del fin de la dispensación judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Guillermo Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra era el santuario, y por tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Todos sabemos que el Señor estaba guiando a este siervo para que proclamara la verdad de que el santuario estaba siendo purificado, para que despertara las conciencias, para que se produjera el fuerte clamor y el mundo estuviera preparado para la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Guillermo Miller se equivocó no de fecha, sino de acontecimiento. Predicaba la segunda venida de Cristo en 1844, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era que el Señor Jesucristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo para iniciar la purificación del santuario. Podemos ver cómo las profecías del Señor son verídicas, son veraces y se cumplen siempre. Aunque los hombres las interpretemos de manera errada, las profecías del Señor encuentran su total cumplimiento, y al final el Señor despierta a su pueblo para que comprenda su equivocación, remedie ese error e interprete el cumplimiento de la profecía de la manera indicada. Lección para el día jueves, 2 de enero. La importancia contemporánea de Daniel. A pesar de ser escrito hace más de 2500 años, el libro de Daniel sigue siendo de gran importancia para el tiempo presente. Vamos a estudiar 3 aspectos que nos deja como enseñanza este maravilloso libro. Primer aspecto: Dios es soberano en nuestras vidas. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su voluntad o su supremo deseo. Tiene que ver con control, y el ser humano siempre quiere tener el control. La soberanía de Dios indica que el Señor no tiene a nadie a quien rendirle cuenta, que nadie está por encima de su voluntad, y que nadie le dice a Él qué debe hacer o qué no debe hacer. Él es autónomo totalmente, y Él manda sobre su creación, sobre todo el universo. Los seres humanos queremos tener el control, y cuando no tenemos el control nos desesperamos. Sin embargo, cuando le entregamos el control al Señor, podemos tener completa paz, porque el único que es sabio para poder controlar nuestra vida de la manera correcta y por el camino correcto es el Señor, el soberano del universo. Por otro lado, cuando nosotros tenemos el control, lo usamos mal. Tomamos malas decisiones, caminamos el camino equivocado y nuestro fin siempre es la muerte. Entreguemos el control al Señor y vivamos en paz, sabiendo que Él guiará nuestra vida por sendas de justicia. Perder el empleo implica perder el control de los ingresos financieros, y esto nos genera una infinidad de dudas e inseguridad personal. Estar postrado en una cama, perder la salud, padeciendo de una enfermedad terrible o incurable, igualmente trae el sentimiento de impotencia por no tener el control sobre la salud. Sufrimos por desear tener el control que Dios tiene, pero Dios ha prometido estar a nuestro lado siempre.
así como lo estuvo con Daniel en Babilonia, como lo estuvo con José en Egipto, con Esther en Persia. Así también estará con cada uno de nosotros. Todos estos personajes enfrentaron pruebas muy difíciles y Dios los libró y los fortaleció en todas estas pruebas. La soberanía de Dios implica que Él siempre hará que su plan se cumpla y que aunque no libre por completo a sus hijos de las circunstancias adversas, al final ellos saldrán vencedores y tendrán completa bendición. Puedes creerlo, puedes estar tranquilo, puedes tener paz en el Señor, porque al final, por su gracia, si permaneces en Él, tú vencerás. Segundo aspecto, Dios dirige el curso de la historia. El mundo en el que vivimos es preocupante, ya que está lleno de confusión, corrupción, engaño, maldad, traición, injusticias, hambre y dolor. Las crisis personales, los momentos de soledad, las tristezas, el rechazo, el abandono, el dolor, la escasez y el abuso son indicadores del cumplimiento de la profecía. Mateo 24:12 nos dice: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Pero en el libro de Daniel enfatiza que Dios tiene el control sobre lo que ha de pasar en este mundo y cuidará de aquellos que le obedecen. Es decir, aunque el mal parezca estar triunfando, el bien prevalecerá. Dios hará que todo sea ordenado según su plan, y finalmente los que le temen verán su gloria y el triunfo total y final de la verdad. Tercer aspecto importante. Dios nos ofrece un modelo a seguir. La vida de Daniel y la experiencia de los 3 jóvenes echados al horno nos enseña un modelo a seguir. Ni aun teniendo que enfrentar la misma muerte, flaquearon en su fe. Mostraron fidelidad y dependencia absoluta de Dios. Cuando tengamos que pasar por el horno del sufrimiento, recordemos los siguientes pasajes bíblicos que sin duda nos darán ánimo para seguir adelante, confiando en que Dios también nos librará y saldremos refinados como el oro luego de las pruebas. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 14 nos dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». El espíritu de profecía nos dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad, pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Testimonios para los ministros, página 118.
Lección para el día viernes 3 de enero, para estudiar y meditar. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. El discurso maestro de Jesucristo. El Señor nuestro Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta. Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12 nos dice: En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto, y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Conociendo esto, no hemos de sentir temor por lo que ha de venir. Dios está al control de todo, y sus profecías y promesas se cumplirán tal cual las ha dejado escritas. Por lo tanto, vivamos plenamente confiados, teniendo cada día presente en nuestra mente la esperanza de un día morar a su lado por la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Muchas gracias, mis amados hermanos, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por guardar en tu corazón el mensaje del Señor y por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias por ser nuestro Padre Celestial. En este momento te damos gracias por la oportunidad de estudiar este maravilloso libro, tu Santa Biblia, y especialmente el libro de Daniel, un libro en el cual tú consignaste mensajes para nuestro tiempo, un libro que nos dice que tú vienes pronto, que las profecías se han de cumplir completamente dentro de muy poco tiempo, y que por ello nosotros debemos estar listos, preparados para encontrarnos contigo y para predicar tu mensaje a tiempo y fuera de tiempo, y de esta manera ayudar a otros a conocer tu verdad presente. Clamo por todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Tus hijos e hijas necesitan tu santa bendición, tu compañía, tu guía, tu dirección. Por favor, Señor, fortalece nuestras vidas, cambia nuestra mentalidad, ayúdanos a andar en tu bendición, en tu pureza y en tu santidad. En este año que comienza, danos la fortaleza para poner siempre nuestra vista en ti, para guardar en nuestro corazón tu palabra y para que ésta se manifieste en nuestros actos, en nuestros sentimientos, pensamientos y palabras. Que todos tus hijos e hijas reciban tu santa y plena bendición y que ninguno de ellos se aparte de ti en este año, sino que de aquí en adelante, el resto de nuestra vida, podamos servirte como tú lo esperas y como tú lo mereces. Gracias, oh Padre, por escuchar esta oración y por responderla de acuerdo a tu sabiduría y a tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.